Bien. ¿Qué entendieron, chicos? ¿Qué les pareció a Ricardo, a Carretero, Mario Carretero? Estuvo bueno el video. Es muy Eh, claro, ¿no? sí, Fue muy claro. En realidad no es tan complejo lo que es el cambio conceptual, hay que anclarlo sobre algunos conocimientos que ustedes están en este momento desarrollando y para eso voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a presentar el texto en pantalla y les voy a ir señalando como algunos párrafos muy significativos para poder entender el cambio conceptual. Espérenme un minuto. ¿Alguna vez escucharon hablar de Castorina? yo no, profe. Bueno, Castorina es uno de los estudiosos de la psicología genética acá en la Argentina. Tiene muchos libros muy interesantes, hablan de infinidad de temas, el concepto de cómo de la construcción de la democracia en el pensamiento del niño y los jóvenes. Eh, bueno, escribió con Mario Carretero, bueno, es una persona con mucha trayectoria. Esperen, porque este sí que tiene letra chiquita, una letra minúscula. Eh, Encima está puesta, yo la leí con lupa prácticamente. Díganme si ven algo cuando les comparta pantalla. Y Castorina ya es una persona muy grande, debe tener muchos más de 70, pero en sus épocas de juventud, inclusive vino a la Universidad del Comahue a empezar a forjar estudiosos de la psicología genética con Clemente, acá a la Facultad de Psicología de Cipolletti, de la Facultad de Ciencias de la Educación. ¿Ven algo? Es muy chiquita la letra, yo cuando la imprimí me horroricé de lo chiquita que es, la van a tener que leer con lupa. Pero acá creo que alguito ven, ¿no? Por lo menos como para que ir ubicando los fragmentos significativos. Puede ampliarlo más, como le decía, ahí arriba, donde dice mes menos, ahí en el más puede ampliarlo un poco más. Sí, lo que pasa es que si yo les amplío, chicos, se me corre porque tiene dos hojas. Ahí lo ve más. Ahí Igual lo veo mejor yo. se lo van a leer, se los voy a leer, digo, ¿sí? Bueno, dice como que las teorías de cambio conceptual desde los años 80, lo que la importancia, dónde reside, es que se enfoca en que antes se estudiaba la mente desde una concepción modularista, ¿sí? De módulo, como todo general, eh, eh, y como, acá la importancia es no estudiar lo general, sino el módulo de cómo se desarrolla la mente, sino lo que decía recién Ignacio Carretero, que tiene que ver con cómo se generan estos cambios generales en el desarrollo y en el funcionamiento de la mente. ¿Sí? ¿Entienden esa diferencia? No es cómo se va desarrollando paulatinamente, sino como cómo se dan esas revoluciones. Vieron que uno, cuando aprende algo nuevo, ahora que ustedes están estudiando en la universidad, seguramente les debe pasar bastante seguido, terminan de dar una materia y dicen, ay, como que generé un cambio revolucionario en mi vida, ¿no? Cambié totalmente, pienso totalmente distinto a lo que pensaba antes. ¿Les pasa eso? Sí, sí, Esos sí. son cambios conceptuales, ¿sí? Pero los cambios conceptuales van, esos cambios abruptos, como saltos, como revoluciones en cada persona, se van dando progresivamente, tampoco son tan sorpresivos. Son como de a poquito, cambio, conceptuales, y van generando una revolución en nuestra forma de pensar. ¿Sí? Dice, en estrecha conexión con este interés, también a principios de los 80 comienza a desarrollarse una investigación con los expertos y los novatos, como se lo mencionaba recién con Ausubel, ¿se acuerdan?
El foco de interés se centra en la comparación entre individuos expertos en un dominio de conocimiento con otros que están aprendiendo y empezando a dominar ese dominio. Así que serían los novatos. Quién sabe más y quién sabe menos. El experto domina, el novato está en proceso de aprendizaje. ¿Sí? Está ahí, está intentando entender y aprender. ¿Se entiende? Sí. Es decir, el foco de interés se centra en la comparación entre individuos expertos en un dominio de conocimiento y los que están comenzando a adquirir pericia en ese dominio. De esto se trata el cambio conceptual, cómo se pasa de ser novato a ser experto sobre un tema. ¿Sí? En la otra página, ahí les voy a tener que mostrar y correr la página de un lado para el otro. Permiso. ¿Mm? Y acá hay todo un ejemplo de la Tierra que lo sigue adelante todo el tiempo, pero lo importante es que se toma de la teoría pelletana este concepto de equilibración. ¿Se acuerdan qué es la equilibración? ¿Qué es la equilibración para Piaget? Entre la acomodación y asociación era sobre eso de Asimilación y acomodación entre las invariantes, el equilibrio entre las invariantes. Bueno. Bien. Las invariantes funcionales, y hay equilibración y asimilación, acomodación y asimilación. En realidad hay asimilación, acomodación, asimilo lo que estoy aprendiendo, lo acomodo a mis estructuras que ya existen para generar equilibrio, ¿sí? Esta teoría, que tiene mucho que ver, acá habla de Kuhn, ¿sí? De la génesis del desarrollo científico, Kuhn habla de la caja de herramientas y cómo con esa caja de herramientas vamos aprendiendo nuevos conocimientos. Ese proceso de equilibrio se va dando, ¿sí? Progresivamente y nuestras estructuras van cambiando. ¿Se acuerdan? Los niños piensan, por ejemplo, como decían recién con el animismo, que las cosas tienen vida. ¿Ustedes piensan que las cosas tienen vida? No. Y no, ¿no? No me asusten. Yo creo que no, pero ¿por qué? Porque se fueron dando cambios paulatinos en su forma de pensar y de aprender que fueron generando estabilidad y nuevos equilibrios con nuevos aprendizajes que cada vez son más estables, ¿sí? El animismo se cae por sí solo enseguida. O sea, cuando uno empieza a confrontarlo, es como la nena que cree que existe Papá Noel. ¿Sí? Pero el Papá Noel, ¿cómo hace para regalarle a todos los nenes el mismo día y a la misma hora un regalo? ¿Sí? Es una teoría que no puede estandarizarse porque se cae, no tiene ni valor ni rigor de poderse estabilizar como teoría de aprendizaje ni teoría para sostener a largo plazo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, ahora voy a pasar a la otra página que tenemos al lado en este caso. ¿Sí? Dice, al lado. Hay ideas previas, ¿sí? Hay ideas previas para las cuales uno va a poner en tensión nuevos aprendizajes, dice. Las ideas previas hacen mención a un conjunto de trabajos, sobre todo en el ámbito de la enseñanza de la ciencia, bueno, que les he venido mostrando. Por poner solo algún ejemplo de los distintos microdominios en física y en química, se han estudiado las ideas del movimiento, el peso, la caída libre de los cuerpos, sobre la aceleración, el calor y la temperatura. Bueno, ahí da ejemplos de cómo esas ideas previas son necesarias para generar nuevos conocimientos. ¿Sí? Y ahora les voy a leer una cosita acá abajo. Las ideas previas se caracterizan por tener los siguientes aspectos. Son específicas de un dominio, ¿sí? Y con frecuencia pueden detenerse en una tarea utilizada para identificarlas. Por ejemplo, yo tengo teorías previas sobre, acá habla del darwinismo, ¿sí? ¿Saben lo que es la teoría del darwinismo? Sí, la de sí, yo Darwin. estaba hablando, sí, ¿Cómo sí. se llama la teoría de Darwin? Evolucionista. Es la teoría evolucionista. ¿Y qué significa? Yo para ser evolucionista tengo que tener como ciertos conocimientos, no solamente de los animales que han evolucionado, sino también
de la evolución o del proceso, ¿sí?, que ha seguido la Tierra, que ha pasado por eras geológicas, que ha habido movimientos tectarios, que existieron eras de glaciación donde unas especies desaparecieron y después vinieron otras, y cómo todos esos conocimientos se van organizando para poder sostener cierta idea evolucionista, ¿sí? Y eso tiene que ver con que hay un dominio para poder comprender lo que tiene que ver con esta teoría de la evolución. La mayoría de las ideas no son fáciles de identificar porque forman parte de un conocimiento implícito que tiene el sujeto, ¿sí? Hay muchas ideas que hacen a que yo pueda pensar en el conocimiento de la evolución porque tengo muchos conceptos más pequeños que hacen a que esa idea evolucionista sea más consistente. ¿Se entiende? Son construcciones personales, si bien suelen ser con cierta consistencia en los entornos culturales y sociales, muchas de estas están guiadas por la percepción o por la experiencia cotidiana que tienen las personas o los alumnos. Esas ideas previas de los estudiantes no tienen todas el mismo nivel de especificidad. No todos pensamos lo mismo sobre la teoría de la evolución, porque algunos tienen más conocimientos y más ideas que construyen una estabilidad mayor, y otros tienen menos ideas. Yo no tengo tantas ideas, por ejemplo, pero si hablo con un geólogo, debe tener un montón de ideas que hacen a que la teoría de la evolución sea más, o un biólogo, ¿sí? Van a tener más consistente ese tipo de idea. ¿Por qué? Porque estudiaron más sobre esa temática. Yo puedo tener mucho más conocimiento sobre la psicología. ¿Por qué? Porque tengo más dominio y tengo más consistencia. ¿Se entiende? Sí, se entiende bien. Y son muy resistentes. O sea, cuando yo ya, por ejemplo, entiendo la teoría de la evolución y me quieren decir, no, en realidad nacimos de la manzana de Adán y Eva, ¿qué pasa con esa idea? Que entra en conflicto con... No solamente entra en conflicto, no la voy a creer, porque mi idea resistente es muy difícil de que venga una idea más chiquita como algo tan microbiológico a confrontarme esa idea resistente, ¿sí? Y así pasa con todas las ideas que tenemos. Bien, avanzo. Dice, son tan resistentes a la transformación que resulta más que pertinente preguntarse por qué no cambian, ¿sí? Y ahí explica. Una buena manera de interpretar y responder a esa pregunta ha sido intentar teorizar acerca de cómo se produce esa transformación, ¿sí? Cómo se transforman las ideas, ¿sí? Más abajo dice, los conceptos de las estructuras de conocimiento del sujeto son inadecuados para explicar de forma satisfactoria algún fenómeno nuevo. O sea, no es tan fácil cambiar las estructuras de nuestros conocimientos, porque se genera, ¿sí?, un fenómeno de estabilidad, y un fenómeno nuevo tiene que generar como mucho movimiento para que haya un cambio nuevo, se asimile algo nuevo y se genere una nueva acomodación. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales se produce un cambio conceptual? Dice bien abajo, ¿sí? Acá se los muestro. Bajo las condiciones por las cuales se genera un cambio conceptual. En primer lugar, el sujeto debe sentirse insatisfecho con la concepción existente. Recién, la nena, ¿con qué se sentía insatisfecha? Y cómo Papá Noel podía repartir regalos a todos los nenes del mundo. Ahí empezó ya a hacer ruido. Exacto, exacto. ¿Cómo hace para en el mismo momento llevarle a los nenes todo el mismo regalo? ¿Sí? Ah, cambié de hoja. Perdón. Ay, tengo un lío acá. Me parece que cambié de hoja, perdón. Espérenme. Ah. Bien. En segundo lugar, ha de existir una nueva concepción que debe ser inteligible para el sujeto. ¿Cuál es la segunda concepción que aparece? En la niña.
Según lo que vimos en el video, era la resistencia al cambio. La resistencia al cambio, ¿por qué? Lo primero que pasó, ¿sí? Eso de decir que no existía o como que no, que sabía que los papás ayudaban a Papá Noel, algo de eso. Bien, pero ¿por qué? Porque tenía miedo de que se quede sin regalo. Claro, había algo más fuerte que hacía que ella quisiese sostener esa idea a troche y moche, ¿no? Había un interés ahí anclado. Y, profe, ¿no puede ser que más que el interés sea porque ella es lo único que conocía? Digamos, los regalos aparecían. Entonces, alguien los debe haber. También, porque de alguna manera los regalos aparecían, ¿sí? Como que las cuestiones esas se ponen en juego. Todo lo que tiene que ver con el interés personal se pone en juego, ¿sí? Acá dice, en segundo lugar, disculpen, me están llamando y no puedo contestar. A ver, esperen. Esteban, escúchame, estoy dando un teórico, no puedo en este momento atenderte. Bueno, perdón, me llamaba intensamente una persona que tenía que contestar para que deje de llamarme. Bueno, dice en el texto, recupero el texto, ¿sí? Y dice, en segundo lugar, ha de existir una nueva concepción que debe ser más inteligible para el sujeto. ¿Cuál es esta segunda concepción? Ese segundo momento. ¿Lo ubican o no? Dice, No, profe. la realidad debe No, profe. la realidad debe ser explicada por una nueva concepción, distinta a la que poseía, ¿sí? ¿Cuál es ese movimiento que se da? Ella explica con una nueva concepción. Cambia un poco su forma de verlo, pero sigue resistiendo al hecho de que no existe. Pero cambia diciendo, los papás ayudan. Exacto, cuando ella dice, los papás ayudan, sigue creyendo que existe Papá Noel, pero ya ¿quién es el que compra el regalo? Los padres. Los padres, ya ahí se le cayó la teoría de Papá Noel es el que hace, lleva, lo mágico, del pensamiento mágico, se cayó. ¿Se entiende? Sí. Luego tiene que aparecer algo mucho más plausible. Por ejemplo, en algún momento a esta niña le va a parecer que era toda una tradición, que se hace a los niños chiquitos para crear la magia, algo que no apareció en este relato, pero que luego va a aparecer, en algún momento se va a caer definitivamente la idea, ¿sí? Y la niña va a cambiar esta idea de que existe Papá Noel, va a desaparecer esa idea, ¿se entiende? Sí, sí. Bien, paren que bueno, en conclusión, en definitiva, los trabajos que profundizan en el proceso de cambio conceptual poseen de manifiesto dos aspectos importantes. En primer lugar, para que se produzca un cambio conceptual profundo en la estructura de conocimiento debe existir una necesidad que aparezca por una insatisfacción o limitación en el uso de una concepción existente. ¿Sí? Ya estaba limitada esa, ¿no? No puede Papá Noel llevarle todos los regalos a los mismos nenes en el mismo momento. No es viable, ¿se entiende? Luego, los sujetos no cambiarán sus teorías a no ser que se den cuenta de que no son válidas, ¿sí? En segundo lugar, la insatisfacción con la concepción a teoría existente es necesaria, pero no suficiente. Para que se produzca un cambio conceptual,
debe existir además una nueva concepción que sea comprendida y viable para el sujeto. ¿Se entiende? Avanzamos un profe. poquito más. Avanzo un poco más. Bueno, voy a avanzar. Leo el título. El cambio conceptual como reestructuración fuerte o radical. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Acá dice, el enriquecimiento implica un cambio de estructura de conocimiento que se caracteriza por la mera incorporación de nueva información a la ya existente, que puede entenderse en términos del mecanismo de asimilación piagetano. O sea, hay nueva información, ¿sí? No solo me trae el regalo a mí, se lo trae a todos los compañeritos de mi curso. ¿Sí? Esa información nueva la desestabiliza. Ella pensaba que era la única niña que recibía, estoy inventando, ¿no? Pero los niños piensan que el regalo les llega nada más que a ellos, que hay una relación directa entre Papá Noel y el niño. Cuando se entera que Papá Noel les lleva los regalos a los primos, a los nenes de la escuela y a los nenes que viven lejos al mismo tiempo, esa idea enriqueció tanto su conocimiento que dice, no, esto no es viable. Hay algo acá que me hace ruido. El enriquecimiento implica un cambio en la estructura de conocimiento que se caracteriza por la mera incorporación de nueva información. ¿Se entiende? ¿Qué genera eso? Revisión. Esta contradicción genera que ese conocimiento existente entre en contradicción y se revise, ¿sí? Y eso va a repercutir mentalmente en lo que ya estaba estable. Y ese mecanismo va a generar, esa nueva acomodación va a generar, va a ser parte de este cambio, ¿sí? Eso es lo que hace que haya una reestructuración nueva, y hay reestructuraciones que se pueden llamar débiles y hay reestructuraciones que se pueden llamar fuertes. ¿Cuáles son las fuertes? ¿Sí? Eso lo tenemos más abajo. Bueno, perdón. Voy a primero leerles que tienen acá, primero la débil. La débil es, por ejemplo, lo voy a dar en el ejemplo de la nena, cuando dice, los padres ayudan. ¿Sí? Hace un cambio en los conceptos. Ya no es Papá Noel. Los papás, hay un contrato con Papá Noel y entre ellos ayudan y los padres ayudan. Una reestructuración, cambio conceptual fuerte, es cuando el día que diga Papá Noel no existe, es un mito social y cultural para que los nenes tengan una fantasía. Y ahí, cuando dicen ya no, Papá Noel no existe, nosotros lo vemos en los chicos y habitualmente eso existe, pero lo podemos ver con la conservación de la sustancia, ¿sí? Cuando al niño le preguntamos, ¿dónde hay más? En esta bolita, hacemos dos bolitas, y decimos, ¿dónde hay más? En la bolita, y en la otra le hacemos salchicha. Y el nene te dice, ay, me da duda, porque, no sé, no pusiste ni pusiste nada, pero la salchicha me parece más larga. Y otro nene te dice, nah, es lo mismo, si no pusiste ni sacaste nada. Bueno, uno está ahí en trance, ¿sí? Es débil, ve que no hubo ni se puso nada, pero hay transformación y le sigue dando duda. El otro te dice, si no hubo, ni se quitó, ni se puso nada, no hay cambio de sustancia, es la misma. No, por más que la hagamos salchicha, la hagamos pelota. Ese tiene ya la conservación de la sustancia. Ese es un cambio fuerte en el pensamiento. El otro es débil, ¿se entiende? Sí. Bien. Hay otro concepto importante en este texto, que avanzo para que lo puedan leer, que es, hablamos de cambio conceptual o conocimiento situado. Uno de los ámbitos en los que se trabaja, y se ha trabajado, es relativo a la pregunta, ¿sí?, que tiene que ver con el cambio conceptual, y es, de otra forma, ¿qué es lo que cambia y mediante qué mecanismo cambia? ¿Sí? Y más abajito, Carretero dice, el cambio consistirá en una reinterpretación gradual de los diferentes tipos de restricciones que va surgiendo, especialmente en aquellas que tengan que ver con su marco teórico, ¿sí?
hay una reestructuración radical. ¿Pero radical de qué? Entonces acá lo vamos a seguir un poquito más. Hay una reestructuración de la teoría, ¿m? Y que se va dando con las posiciones y que tiene que ver con lo que el sujeto va viviendo social y culturalmente. Entonces, el cambio conceptual está vinculado estrechamente con los cambios en la vida cotidiana y con la vida escolar, ¿sí? Tiene que estar situado en el contexto, situado en la escuela, situado y anclado en una experiencia. En la otra página, lo voy a visualizar acá para que lo puedan encontrar después, en la página 82, dice: desde el punto de vista metodológico se contrapone el método clínico, que es el que usaba Piaget, a los métodos de reconstrucción de ideas individuales, que son las que van construyendo las personas, subrayando como una unidad de análisis y los niños esperando con instrumentos mediacionales. Y en un contexto de intercambio discursivo, dialógico, que da lugar a las contribuciones distribuidas tanto en el investigador como en los sujetos. Se hace una fuerte distinción entre los modelos mentales y y razonar sobre la base de modelo cultural. ¿Qué quiere decir con todo esto, Carretero? Que es importante la construcción en un contexto y en un aprendizaje situado. No puede haber aprendizajes significativos o cambios conceptuales como estos que estamos trayendo ahora si no los tenemos anclados en experiencias concretas, situadas cultural y socialmente. Tiene un gran valor lo cultural y lo social para que haya aprendizaje, ¿sí? Bueno, hasta acá me interesa que ustedes profundicen este texto. Dejo de compartir. Lo que dice problemas epistemológicos, ¿los tenemos que leer? No sigan. Si quieren, léanlo porque siempre les va a ayudar, pero no lo voy a tomar. No me parece que les aporte tanto, porque es más un debate científico al que se dedican para profundizar la teorización del cambio conceptual. Pero para mí, hasta acá está bien que ustedes trabajen sobre cambio conceptual. ¿Entendieron la importancia del aprendizaje significativo y de lo que significa el cambio conceptual, que para mí es muy importante en el estudio y en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes van a llevar adelante con sus estudiantes? Sí, profe, por mi parte se entendió bastante bien. ¿Se entendió, no? Bien. ¿Hay preguntas? Profe, yo una pregunta, pero más que nada es de dónde empezó hoy el primer tema. Sí. ¿Es desde ahí o es todo el texto? No, solamente desde ahí, porque solamente Perfecto. vemos aprendizaje significativo. Perfecto. Bien. Yo en el grupo de psicología puse el recorte de ese PDF y con una línea atravesándolo al texto que no teníamos que leer y directamente hacia abajo. Muchísimas Si gracias, lo- Dani. Muchísimas ¿Quieres gracias. que te lo mande? ¿No? Bueno, si no hay preguntas del texto, dejo de compartir la clase, ¿sí? ¿De grabar? Sí, dejo de grabar. Terminamos por hoy estos dos textos. Hasta luego. Profe, Sí, detuve de la grabación. bueno, no sé si interesaba tampoco la grabación, pero en realidad me pregunto, es una pregunta, por lo menos de Piaget hasta acá, pienso, digo, en nuestra educación, la educación que brindamos, sobre todo en contextos interculturales, y pienso en esto de descartar, por ejemplo, el animismo, no sé si el caso de Papá Noel es lo mejor, pero el problema de las religiones y demás, y cómo quizá los textos, desde mi punto de vista, son muy lineales en el aprendizaje, cientificistas, es decir, aplican de una manera muy rigurosa el método científico, inclusive dentro de la mente, como si
uno lleva ahora una idea previa, se contradice con lo que tiene, entonces después de eso hace un proceso Es analítico, que eso tiene que ver racional. con cómo pensamos los seres humanos, ¿eh? Es más universal, Bueno, personalmente, en los culturalmente contextos, también, ¿eh? claro, yo personalmente en los contextos donde yo he dado clases, sucede a veces y a veces no sucede. Pero porque tiene que ver con en qué etapa del pensamiento está situada la persona. Si, por ejemplo, cualquier niño que aprenda algo nuevo significativamente, no importa, el contenido que está aprendiendo culturalmente, no importa, porque eso tiene que Pero, por ver ejemplo, con su especificidad en su contexto, qué es pero entonces, significativo para uno y para otro no. Si un niño está culturalmente... bien, pero qué es la edad de un niño? O sea, en relación etaria, No, que por tampoco ejemplo, estamos hablando de, nosotros no hablamos en ningún momento que las edades tienen que ser siempre las mismas para todo el mundo. Hablamos de procesos. bueno, pero no importa, digamos, o sea, usted dijo, los clasificamos por edad, en qué edad se está, más allá de que la edad etaria, más allá de la edad biológica, si tiene 1 año o 10, no importa. Pero, por ejemplo, el animismo en la cultura mapuche. No he hecho una investigación tan precisa, me parece apasionante lo que estás planteando. Me No, pero encantaría no es saber. una cuestión de, o sea, personalmente no es una cuestión de investigación, es una cuestión de aplicación en contexto educativo No, es que intercultural. no, yo realmente no sé cómo piensa el pensamiento, no sé cómo se construye el pensamiento mapuche, Bueno, y no puedo, y ¿sabés qué? Sería interesantísimo investigar si existen filosofías infantiles en el pensamiento de un niño que, por ejemplo, vive con este tipo de atravesamiento cultural. Pero la verdad es que no hay investigaciones en eso. Quizás sí, también bueno, pasa por es que, el animismo, por el no sé si, artificialismo, por la centración. no, Capaz no, que lo digo no. lo digo desde un lugar, inclusive situándome fuera, pero si me pongo dentro, no lo puedo plantear en esos términos porque ya estaría partiendo desde nuestra concepción acerca de cómo hay que investigar la cultura, cómo hay Sí, que pero algún acercarse a marco ello. teórico vas a tener que generar. Sí, pero justamente este es el que no me parece más adecuado. Elegirás tu marco teórico. Claro, bueno, por Por eso ejemplo, podés crear planteo, un marco teórico y pensar, ¿existe, es universal esto que dice Vygotsky, de que existe una zona de desarrollo real, potencial y próxima? Lo podemos ver en todas las culturas y lo trabajás en 3 culturas originarias de América Latina. ¿Qué no, sé yo? pero Te estoy inventando. tampoco hace falta ir a una cultura originaria, puede ser con el problema de la religión, o sea, darle clases a alguien que es cristiano o cristiana y cree en Dios. Pero eso no tiene que ver Entonces, con ese proceso, tiene que ver con convicciones y costumbres y con... No, ahí estás pero mezclando el marcos cambio, teóricos. no, pero si uno quiere cambiar por ejemplo, el cambio conceptual lo quiere hacer a partir de, por ejemplo, el problema de la creación y plantear, no sé, si quiere Lo dar que en pasa que biología, tiene sería que la ver con, evolución, ahí ya son convicciones, no tiene que ver con, con la forma de pensar el pero, desarrollo del pensamiento, tiene que ver con la pero, convicción y la creencia que sostiene esa y cultura, pero enseñarle a los chicos que existe Papá Noel tiene que ver parte de una creencia que en la vida infantil sí, la magia es importante, la fantasía es importante y pero demás. eso no lo sostenés hasta la muerte. Yo no, pero hay gente que sostiene hasta la muerte que existe Dios o que el mundo está lleno Ah, de está seres. bien, pero Papá Noel es parte de un pensamiento mágico que se sostiene en la fantasía del niño hasta que el niño crece. No creo que Y, todo el mundo, no creo ni que haya ni un evangélico ni un protestante que crea que Papá Noel existe. pero en el caso de Dios, Es una creencia. Es como y creer en Papá la Noel no. reencarnación o en el karma. Porque tiene que ver con cosas que no se pueden contrastar con la experiencia científica ni real. No sabemos. Es el misterio, diría Y Galeno. además hay que respetar las religiones de cada uno. Yo, por ejemplo, Claro, soy eso forma cristiana. parte es un Pero es debate que no tiene que ver. totalmente distinto, Nicolás. Estamos mezclando cuestiones de creencias y de cosmovisiones a cuestiones que tienen que ver con Es que, estudios sobre el desarrollo del conocimiento. es que pero Son dos cosas distintas. nuestra cosmovisión es racionalista, cientificista, desde Occidente, digo, justo porque encima estoy cursando problemas fundamentales de la educación Sí. y estamos planteando estos debates. Entonces, por ejemplo, si uno ve
no sé, a una referente mapuche como Peti Pichiñam hablar de ciertas cosas, no va a poder asimilarlo al aprendizaje que uno propone, Porque ahí o el hay contexto de todo, pero porque, enseñanza-aprendizaje. a ver, Lo Nicolás, que estoy diciendo es, hay que cuestionar un poco el tema de cómo se da el cambio conceptual de manera gradual o radical, de manera lineal y racional, como si fuese una cosa, además eso, universalizable al punto tal de que pensamos que esto es en posible el en cualquier caso de los contexto. estudios de Carretero, y que además esos estudios se han hecho en otras lenguas y se han trabajado, el constructivismo se ha trabajado en Cuba, en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, en España, en la Argentina, Pero en eso es un Uruguay. contexto occidental, Está muy universalizado ese estudio. pero es un Es contexto occidental. constructivismo a nivel, pero porque tiene que ver con estudios más abstractos, pero por eso no mezclemos cosas. Una cosa tiene que ver con el desarrollo de estas posibilidades de pasar de un pensamiento a otro y lo que tiene que ver con el cambio conceptual, ¿sí? de estas universales, a otra cuestión que tiene que ver con las creencias y las cosmovisiones culturales. Son dos cosas distintas. No, que para mí están estrechamente ligados. Si no, Puede uno no ser. cambiaría. Puede ser, Si y no- puede ser que haya personas que sus creencias sean tan fuertes, como dice Carretero, que no las puede modificar. Bueno, pero ¿y eso qué sería? Lo que pasa es que vos no crees en Alguien se... ningún tipo de No, es religión que y acá si no nos vamos estamos a un hablando argumento No, científico, de nadie yo no quiere hablo convencer a nadie. yo no estoy hablando de mis creencias, ni mi religión, ni nada. Estoy hablando de un problema epistemológico y educativo. No quiero Sí, meterme con las y creencias de también nadie. hay cuestiones que tienen, bueno, está bien lo que traes, porque por ejemplo, es muy debatido todo lo que tiene que ver con el proyecto ESI, que se ha llevado a las escuelas y por cuestiones culturales y de creencias hay quienes están muy en desacuerdo. Y tiene que ver con, para un marco teórico, que ya tiene un programa nacional y aprobado por Nación, y que hay un proyecto de llevar adelante la educación sexual infantil, pero es un proyecto muy debatido y muy criticado también. Porque es verdad, los marcos conceptuales y nuestras creencias intervienen también en nuestras formas de aprender y lo que queremos que sea aprendido, que no. ¿Se entiende? No Claro, está tan alejado, tenés razón en eso. por eso, esa es una situación justamente donde todavía estamos dentro del marco, inclusive, no sé si todavía, pero estamos dentro del marco de lo discutible de lo que creemos que la escuela puede enseñar o no. Lo que yo digo, por ejemplo, yo estoy a favor de que se enseñe ESI y de hecho uno lo tiene que dar. Digamos, no solo una obligación, sino un derecho. Pero más allá de eso, que es Depende debatible, para vos, Nicolás. no, Para bueno, vos. pero dentro de las reglas del claro, yo Estado por ejemplo nacional, elijo no mandar a mi hija ese día a la escuela. Claro, bueno, cada está uno perfecto. tiene ahí un marco Pero de referencia. está Y por perfecto. Lo que yo digo, eso, esas resistencias que existen, hay que asimilarlas dentro de una lógica no lineal y racional dentro del proceso el proceso de No, tiene que ver aprendizaje, ahí, porque ahí te si no corres uno de lo lo que va que a hacer tiene es, que, porque ahí si te no uno lo corres que de, hace es no, porque a patologizar ver, cierto. Nicolás, creo que son como dimensiones distintas. Una tiene que ver con la dimensión de estudios sobre cómo se desarrolla el pensamiento, que es esto que estamos estudiando de la epistemología del pensamiento, las teorías constructivistas, que no solamente son de Vygotsky y de Piaget. En la Argentina siguió Castorina, bueno, en España Carretero, en Estados Unidos también tenemos los estudios de Abzugel. Hay muchos estudios sobre el desarrollo de lo cognitivo. Y en mundo oriental debe haber otros estudiosos, ¿sí? La China tiene millones de estos estudios y Japón también. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros con nuestro marco de creencia? Es otra cosa. ¿Qué nos pasa con nuestro marco ético? Es otra cosa. Una cosa es el estudio de lo cognitivo, otra cosa es cómo atraviesa el estudio de lo cognitivo la ética, que Castorina lo hace. Cómo es Es el que el desarrollo problema de es, la moralidad, que también lo trabaja. ¿Sí? pero Pero por bueno, ejemplo, está bien, quizá el debate sea para largo y demás, es pero muy largo. digo, lo Lee que yo digo Castorina, es, hay mucho escrito. Es muy personalmente, interesante. personalmente al trabajar estos autores, también viniendo de la carrera de filosofía, donde tenemos introducción al pensamiento científico, epistemología
las ciencias naturales, de las sociales, demás, viendo Sí. autores de diferentes países y, digo, casi todos occidentales, pero también pueden ser orientales. Lo que me pregunto, y es el punto de toda esta discusión, es tener cuidado de a la hora de aplicar una teoría cognitiva, en este caso el desarrollo cognitivo del aprendizaje y la educación, de no ejercer violencia, porque eso es lo más importante. Mira, ya cuando uno habla, la violencia es todo un tema y Violencia epistémica hablo, porque no, pero tiene que ver con... la violencia es todo un tema. Todo acto de relación, por ejemplo, el aparato psíquico, me voy de tema, pero sirve porque hablaste de la violencia. El aparato psíquico está organizado violentamente, porque el bebé es puro caos y necesita esa violencia primaria para ordenarse y organizarse. Mirá tema violencia es también un revisable. Si estamos hablando de violencia, todo acto instructivo, cuando yo enseño, hasta yo en este momento con ustedes estoy siendo violenta, porque estoy trayendo una idea nueva y estoy conmoviendo sus ideas para que generen un aprendizaje nuevo, revisable, reflexible, modificable, todo el tiempo, pero es un Pero acto esa es de violencia. una concepción muy amplia de violencia. No es lo mismo golpear a alguien Bueno, por sus por eso. creencias que No hacer estamos una hablando de agresión que física. vamos a ir a la escuela a golpear a los niños, estamos hablando de que vamos a No, por generar eso digo que aprendizaje significativo. no, lo que estoy diciendo es que la concepción que usted está manejando de violencia es muy amplia, al punto tal que... Es porque en sí, en la instrucción y el hecho de instruir y de enseñar, tiene que ver con eso. Y para mí son relaciones de poder, no sé si necesariamente de violencia. Bueno, también ponelo como poder, experto y novato. Uno tiene más dominio que el otro. Bueno, justamente, ahí lo que puede pasar es que haya una relación de violencia, lo cual yo he visto mucho, y por eso también propongo problematizarlo, porque si uno piensa que esto es universalizable tal cual como es así, desde mi punto de vista, puede generar esas pero violencias a ver, que Nicolás, se den todo el tiempo yo en contextos educativos. te acerco propuestas para que pensemos. Son propuestas que dentro de este currículum y esta enseñanza vos vas a tener que dar cuenta porque este es el recorte que inclusive la academia, lamentablemente la academia nos da para enseñarles a ustedes. Ahora, ¿son revisables? Siempre. ¿Son analizables? Siempre. ¿Son hegemónicas? Sí, y quiero usar otras y quiero ampliar mi marco, por supuesto. Nadie está diciendo que esto tiene que ser infrancable y que sea lo único. Son propuestas nuevas de aprendizaje que se traen desde este programa para reflexionar acerca de psicológicamente cómo los niños aprenden hasta aproximadamente los 6 años, 7 años y hacia adelante. Pero son revisables, sí. No queremos que tomen dogmáticamente nada. Yo no estoy a favor del dogma. Estoy trayendo una propuesta. Claro, es como una teoría a partir del niño, pero no es que sea tal cual específico en cada niño. O sea, se da distinto o A ver, de alguna cuando uno forma estudia profundamente y trabaja y lo confronta permanentemente con los niños, uno se da cuenta que hay ciertas regularidades. Puede que algunos niños no, puede que otros aprendan distinto. Y uno también lo ve y trata de crear, porque creo que también la psicología y la enseñanza y el aprendizaje está permanentemente trayendo la novedad y lo nuevo a nivel social y cultural, ¿sí? Pero hay muchas cosas que se estandarizan porque tienen que ver con un momento histórico, social y hasta histórico que estandarizan y que tiene que ver con un desarrollo. Yo, por ejemplo, ahora estoy trayendo, a ustedes les traje de la teoría de psicoanálisis la revisión que hace Clara Shechman, ¿sí? Del Edipo, del nacimiento, de la educación sexual, de la cosmovisión del género. Lo revisamos, ¿no? Porque tiene que ver con una revisión y hay un cambio conceptual ahí. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque esto no es dogmático. Esto se trae para pensar, reflexionar, revisar, aprender y crear nuevos conocimientos. Para eso está la universidad. Bueno,
me quedo con eso porque Sí, no coincidimos en lo totalmente. Me anterior. parece re interesante lo que trajiste, Nicolás, ¿eh? Y muy valioso. Me quedo con eso porque pensamos igual, digamos, yo tampoco creo que usted esté queriendo transmitirnos un dogma. Lo problematizaba porque me parece importante. Es importante me quedo con eso, problematizar, así, reflexionar, así contextualizar. Sí, es muy importante. bueno, me quedo con el acuerdo más que con lo Por demás, supuesto. así lo seguimos. Y es necesario también generar debate y generar confrontación, porque de ahí también surgen nuevos aprendizajes. Es interesante mover nuestras estructuras. No es la postura ni de la cátedra, ni mía, ni creo que de Cecilia, ni de Paula, de traerlos a ustedes a que sean dogmáticos, sino que puedan estudiar. Pero por ahí también, para poder revisar ideas, tenemos que aprender muy bien las que ya están, ¿sí? Para poder crear algo nuevo hay que dominar lo viejo a veces, ¿no? Bien, nos vemos la semana que viene, chicos.